sí. Ok. Bueno, muy buenas noches para todos. Un placer inmenso nuevamente poder compartir con ustedes. Hoy tenemos muchas cosas que construir, muchas cosas que dialogar, que conversar y poder fortalecer nuestros conocimientos. Qué bueno que veo que algunos de ustedes han hecho unas muy buenas propuestas en sus proyectos, en sus trabajos. Algunos pues necesitan fortalecer un poquito más, pero a nivel general siento que ha ido todo muy bien, así que lo felicito a aquellos que se han esmerado, que a aquellos que han dado lo mejor de sí. Creo que este es un grupo bien nutrido, bien importante, con muchas cualidades. Muchachos, les quiero hablar, voy a hablarles de entrada de lo que será la última evaluación, que tiene una ponderación mucho más alta. Esa actividad, pues como lo dice el campus, ustedes van a hacer unos protocolos, van a llenar unos protocolos, o van a hacer, sí, unos protocolos, y en ese protocolo van a tomar una persona, un alumno candidato, con algún posible trastorno o si bien sea de la conducta, como antes se conocía, ahora se conoce como trastorno destructivo del control de los impulsos y de la conducta, o algún trastorno específico del aprendizaje. Ustedes van a escoger un alumno que impresione, lógicamente, si no está diagnosticado, no necesariamente, pero que impresione alguna dificultad, algún trastorno, o bien sea destructivo del control de impulso y la conducta, o bien sea del trastorno específico del desarrollo. Los trastornos específicos del desarrollo lo vimos en la clase pasada, y hoy vamos a abordar los trastornos propiamente destructivos del control de impulsos y de la conducta. Para no alargar tanto y no hablar tanto del trastorno destructivo, voy a decirle trastorno de la conducta. Pero el nombre correcto es trastorno destructivo del control de impulsos y de la conducta. Fíjense, en el campus hay algunos protocolos que ustedes deben llenar. Yo voy a explicarle cómo se llena esos protocolos, porque no es solamente por llenar, sino que en el momento que a ustedes un psicólogo les envíe un informe, ustedes van a tener el panorama claro de leer el informe y entender dicho informe. Por lo tanto, yo tengo que explicarle esos protocolos. Permítanme, voy a compartir aquí pantalla un momentito. Ok, aquí. Voy a compartir pantalla con ustedes para ir de una vez. Lo primero que ustedes tienen que llenar es lo que hemos conocido o lo que aparece en el campus como historia clínica. Se las voy a mostrar, les voy a ir explicando paso por paso para que ustedes puedan hacerlo de manera efectiva. Tal vez algunos han fallado porque tal vez en el momento de las instrucciones se necesita fortalecer más como la escucha activa, o si ustedes quieren hacer preguntas pueden hacerlo. Pues voy a abrir aquí, a ver, pantalla para compartir. Aquí está. Lo primero, ¿sí se ve allí, chicos? Por favor, confírmenme. Sí, profe, sí se ve. Bueno, el primer protocolo que tienen que diligenciar se llama... Perdón. Dígame. Una pregunta antes de empezar. Dígame. Yo estuve viendo los formatos y yo tengo una pregunta. ¿Necesita ser un niño vinculado a una institución o puede ser por particular? Puede ser particular. Es muy complejo porque es que piden datos muy precisos y muy personales del niño que en una institución académica es muy difícil que le den a uno. No, puede ser particular. Puede ser particular también. Ok, profe, gracias. Para conectar aquí. Ay, dejé de compartir. Ajá, bueno, voy a compartir entonces para explicar
el protocolo 1, ¿ok? ¿Sí se ve ahí, chicos? Por favor, confírmenme. Por mi parte todavía no veo nada. Profe, se ve es como que el archivo, sus documentos, pero no lo que está diciendo ahora. Déjenme, a ver, un momentito. Para abrirla primero. Ya va. Okay. Confírmeme si se ve ahora. Sí, ahora sí se ve. Bueno, chicos, miren lo que vamos a hacer. El protocolo 1 les va a ayudar a ustedes a tener el panorama claro para poder hacer la historia clínica. O sea, el protocolo 1, ustedes lo van a tomar y con el protocolo 1 van a llenar la historia clínica. ¿Ok? Entonces, los primeros datos, voy a irlos explicando. Esos son datos muy sencillos. Esto, bueno, la fecha cuando se diligenció el formato. Es muy importante. Usted dirá, no, ¿por qué la fecha? ¿Por qué la fecha? Bueno, tan sencillo porque estos protocolos tienen un tiempo de caducidad. Entonces, hay fecha, municipio, el nombre del estudiante, si es registro, si es tarjeta de identidad. Esos son los datos generales, los datos del nombre del padre, escolaridad, nombre de la madre, escolaridad. ¿Ok? Hasta ahí es sencillo. El estado actual. Cuando nosotros decimos estado actual, nos estamos refiriendo al funcionamiento familiar, escolar y social de la persona evaluada. Es decir, si el niño viene de una familia funcional, si el niño viene de una familia establecida como tal, si está el padre, está la madre, si son divorciados, si no son divorciados, su nivel socioeconómico. ¿Ok? Eso va en el estado actual, en la parte familiar. En la parte escolar, pues va cómo el niño se está comportando, si el niño cumple con las responsabilidades académicas, si el niño llega temprano, si no llega temprano, si muestra agresividad con sus compañeros, si muestra, acata figuras de autoridad, en este caso el docente. Eso tiene que ver con el funcionamiento familiar, escolar y social. ¿Ok? Aquí hacemos un breve resumen del comportamiento y de la relación que el niño tiene con su familia, con sus demás compañeros y docentes y con las personas que le rodean. A eso llamamos estado actual. Cuando hablamos de los siguientes antecedentes prenatales, perinatales y postnatales, nos estamos refiriendo en el momento de prenatal, pues nos estamos refiriendo a inclusive si el niño fue deseado, planificado, y también el desarrollo del proceso de gestación. Si hubo consumo, no hubo consumo de parte de la madre antes o de parte del padre antes o durante el embarazo. ¿Ok? Los perinatales, pues lógicamente, como ustedes bien saben, nos estamos refiriendo a el desarrollo del proceso del embarazo. Bueno, aunque alguna literatura dice que los perinatales va desde la semana 20 hasta una semana después del embarazo. Y que desde la semana después del embarazo en adelante llamamos postnatales. Pero las perinatales vamos a concentrarnos, no nos vamos a enredar en cuanto a lo que dice la literatura, sino concentrémonos a perinatales el momento del parto. Si fue cesárea, si fue parto normal, si hubo alguna dificultad en ese sentido. Postnatal nos estamos refiriendo a la semana, después que el niño nace, una semana después, y los acontecimientos que hubo. Eso tiene que ver con si la lactancia materna, si hubo vínculo de apego, si el niño
inclusive podemos, de esa primera etapa, si el niño gateó o no gateó. Ustedes dirán, pero ¿por qué es importante esto? Bueno, fíjense que solamente le voy a mencionar una situación. Por lo menos el caso de la dislexia. Estudios demuestran que el proceso del gateo tiene mucha relación. A menor gateo, mayor probabilidades de dislexia, mayor probabilidades de orientación y a menor gateo, mayor dificultad es la dislexia. Entonces vamos a tener mayor dificultad en ubicar la B con la D, la P con la Q, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante ubicar el proceso prenatal, perinatal y postnatal. Nosotros estamos preparándonos para una educación con un perfil personalizado y con un perfil más profesional. Entonces, aquí en esta parte vamos a desglosar estos. Ya va que se me está agotando la batería, chicos, un momentito. Listo. Entonces, yo voy a ir explicando y por favor ustedes me van diciendo si soy claro en cada punto, ¿ok? Profe, yo tengo una dudita. O sea, si Claro. el niño gatea tiene más dificultad para conocer la B en la D Al revés. Si el niño no gatea, va a tener más dificultades en el sentido de orientación, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tiene en el formato, tiene algunas pautas para que ustedes se guíen, ¿ok? En cuanto a los antecedentes de salud, el punto número 4, ustedes van a colocar allí si hay alguna enfermedad importante, o bien sea alguna intervención quirúrgica, o bien sea si el niño, por decir algo, en este caso tiene alguna dificultad a nivel de lenguaje, hubo algún tratamiento, alguna convulsión importante que afectó el proceso del desarrollo evolutivo normal del niño. En cuanto al contexto familiar, entonces aquí es necesario que se describa el nombre de todos los miembros o integrantes de la familia, nombre del papá, la mamá, los hermanos, qué relación tiene con el estudiante, qué edad tiene, qué grado de escolaridad y qué ocupación tiene. ¿Por qué esto es importante en la historia, en el protocolo, en la historia clínica? Tan sencillo como a veces existen niños que aparentemente tienen un trastorno de la conducta o un trastorno específico del aprendizaje y resulta que no, que lo que tienen están pasando es por un proceso de abuso sexual, por decir algo, por poner un ejemplo, y nosotros en esta composición familiar podemos determinar qué tan estructurado está el hogar y si, por decir algo, si el niño vive con el papá, si la niña vive con el papá o es un padrastro, si vive con los tíos, y entonces esto nos va a dar una vislumbre. Aquí en esta parte, ustedes deben resumir y en la entrevista clínica aparece algo que se llama genitograma o genograma. El genitograma es el resumen de la composición familiar. Les muestro cómo se hace un genitograma porque aquí debe ir el genitograma y en la historia clínica debe irlo también y en la historia clínica lo menciona. Ya les voy a mostrar cómo se hace un genitograma para que ustedes puedan tener ese panorama allí claro. Voy a compartir pantalla. A ver, ok. Ok, fíjense que un genitograma o un genograma es el resumen de la estructura familiar. Y las historias clínicas generalmente lo tienen. Las historias que le envía un psicólogo a un docente para que el docente pueda manejarlo. Si tiene un niño con alteraciones en el neurodesarrollo o desde el punto de vista de la neuropsicología, entonces va a la historia clínica. La historia clínica generalmente está estandarizada. Los varones se identifican con un cuadrito.
mientras que la mujer se identifica con un círculo. Aquí están pues las diferentes orientaciones sexuales. Tienen allí en el caso de una persona, un hombre que tenga una orientación homosexual, pues aquí está el cuadrito con un triangulito dentro, o una mujer que tiene orientación homosexual, también está un círculo con un triangulito adentro. La fecha de nacimiento siempre va en la parte de arriba, ¿verdad? Esta persona nació en el año 1941, siempre va a la izquierda del símbolo. La edad, la fecha de nacimiento, la edad siempre va dentro del el símbolo, ¿verdad? Si es un hombre, va dentro del... Si es una mujer, aquí esta mujer tiene 47 años. Si la persona murió, pues tiene una X dentro de, o en este caso este hombre murió y la fecha de nacimiento, de la muerte, va del lado derecho del símbolo. Fíjense ustedes, aquí está, es más abajito, les voy a ir mostrando, aquí hay un matrimonio, este hombre es un hombre, ¿verdad? Aquí está esta rayita, así, símbolo de unión. Cuando la persona, ya casados, cuando la persona está en unión libre, la rayita es segmentada, ¿verdad? Cuando tiene un hijo, entonces aquí surgiría una rayita y aquí va el hijo respectivo, por decir algo. Un hombre, este hombre, supongamos que este hombre que tiene 47 tendría el número 47 dentro de este cuadrito y la mujer tiene 36. Aquí va entonces dentro de este circulito el 36 y están casados y de esa unión sale una línea. Y aquí puede ir el primer hijo, el segundo hijo o el tercer hijo. ¿Ok? Si ha muerto, ya ustedes conocen. Las relaciones entre los miembros del sistema familiar, si son positivas, la relación va sin segmentar. Si son distantes, va punteado. Una relación íntima, vean ustedes que se mantiene con dos rayitas, y una relación conflictiva se mantiene con dos rayitas, pero una relación íntima conflictiva se mantiene con dos rayitas, pero con la línea irregular. ¿Ok? Entonces, a nivel general, esas son las formas de hacer un genitograma. Voy a pedirles, por favor, que ustedes hagan su genitograma. Allí tal cual como, porque recuerda que nosotros dijimos que íbamos a aprender haciendo. Haga su genitograma. Entonces coloque papá de un lado, mamá de un lado, o coloca la unión, si es unión libre, si están casados. Si están divorciados, se me había olvidado, debe colocar una línea que atraviese la unión. Entonces, hagan su genitograma familiar para ver cómo nos va. Y allí ya vamos aclarando dudas. Aquí vamos a aprender haciendo. Así que tómense su tiempo, agarre un lápiz y haga, por favor, su genitograma. Recuerden que usted debe dominarlo porque esto va a utilizarlo en la entrevista clínica. Bueno, háganlo porque les voy a pedir. ¿Usted puede compartir la pantalla, profe? Comparto pantalla y les voy a mostrar. Sí, les muestro para que se vayan guiando como. Sí, profe, yo también tengo una duda. En la última que nos mostró, había una situación, pero a ver. Aquí les muestro, chicos. Entonces ya vayan haciendo lo de papá, mamá y le colocan la edad. Si alguno pues tiene un familiar que ha fallecido, pues le coloca el número del lado arriba y a la derecha, la fecha de nacimiento arriba y a la izquierda. Pues sí, profe. En la otra que usted nos mostró, que estaba exacta esa, había una que decía fusionada y fusionada conflictiva. A esa nos quiere hacer referencia a que... A familias que viven juntas, por decir algo. El papá vive en una sola casa, vive el papá, pero en el cuartico vive el hijo con su esposa, ¿sí me explico? Y viven en una casa fusionada. Pues. Gracias.
Profe, una pregunta, esa información. Dale, Vivian. Dígame, Vivian. Esa información usted la va a compartir. Que no Claro, la veo en el campo. no la tengo, pero se las puedo añadir en el campus para que la tengan. Por favor, gracias. Claro que sí. Profe, mi pregunta era con respecto al tema de la adquisición de la información. Es que me parece que de pronto pueden ser información muy sensible para los padres, pues como para soltar esta información así como así, ¿cierto? Lógicamente, usted no le va a preguntar al padre, a la familia, usted no le pregunta, mire, ¿ustedes tienen una relación conflictiva o una relación y una relación normal, positiva? Sencillamente, cuando uno está haciendo una entrevista y las personas le dicen, no, mire, yo estoy teniendo muchos problemas con este hijo mío y yo tengo muchos problemas con mi esposo, entonces ya ahí usted sabe que hay una relación íntima pero conflictiva. ¿Sí me explico? O sea, no necesitamos decirle, díganos si ustedes están conflictivos o no. Pero me está yendo más como al tema de, entonces, de si, por ejemplo, no te van a decir, por ejemplo, si tuvo consumo de alguna situación psicoactiva, pues no sé qué tan sincera llegue a ser la gente con respecto a eso, ¿cierto? Y ya no, de pronto una mujer, una madre no me va a decir, ay, es que el niño tiene esta situación porque cuando yo estuve en embarazo yo consumía drogas o tomaba mucho alcohol, no sé cómo es que en este caso tú no le vas a decir a la madre en el momento de la entrevista, tú no le vas a decir a la madre, mira, este niño, ni siquiera nos acercamos a emitir un diagnóstico o un juicio de valor. Ni siquiera decir, mire, su hijo está, eso se lo estoy diciendo yo a ustedes como de docente a participante, pero no le vamos a decir, mire, esto estuvo asociado a tal, sino tan sencillo como hubo alguna alteración en la alimentación, hubo alguna alteración de alguna sustancia durante el embarazo. La persona dice sí o no. Y ya eso es suficiente para nosotros anotarlo en la historia clínica. Ok, perfecto. Nunca vamos a asociar, porque lejos de nosotros estaría emitir juicios de valor, imagen esta que es un ejercicio práctico. Profe, yo tengo una pregunta. Gracias. Respecto al tema de trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta, ¿usted va a explicar ese tema? Claro, yo ahorita voy a explicar el tema. Mi pregunta es porque en la actividad anterior de acerca del trastorno específico del aprendizaje, podemos usar, por ejemplo, ese mismo niño. Es factible, es válido. Sí. Cualquiera de los dos. O bien sea un niño que tenga trastorno de conducta, como lo estoy resumiendo, sin decirle el nombre técnico, o bien sea trastorno específico del aprendizaje. Ya, chicos, vamos a seguir. Por favor, me gustaría ver de parte de ustedes, por favor, muestren a ver, voy a pedirle a uno que muestre el genitograma y el otro va a interpretar el genitograma, ¿ok? Recuerden que, muchachos, nosotros aquí estamos en aprendizaje acelerado. Voy a pedirle a ver, Laura, voy a pedirte, Laura Milena Tamayo, que muestres tu genitograma y voy a pedirle a Xiomara. Xiomara, tú vas a leer, sin que ella te diga nada, la composición de esa familia. Listo, profe. No me deja encender la pantalla. No te deja encender la pantalla. Bueno, entonces voy a pedirle... Puedo hacer la interpretación. Bueno, pero voy a pedirle entonces a Valentina. Valentina, ¿puedes ayudarnos a mostrar en pantalla tu genitograma para que Xiomara la pueda hacer la interpretación y si no, Laura nos ayuda? Ambas. Profe, todavía no lo he terminado, pues estoy mirando, estoy comenzando a hacerlo. Bueno, ¿quién ya terminó? Profe, pero es que el mío es muy sencillito, es solamente mi mamá y mi papá. Uno no sabe, aquí estamos aprendiendo haciendo, así que coloca el tuyo. Es este, ¿sí lo alcanzan a visualizar? Tiene que colocarlo un poquito tal vez más atrás, ¿no? Más lejito, eso. A ver, entonces,
Laura, interprétame eso, por favor. Bueno, listo. La interpretación es la siguiente. Dice que tiene sus dos papás, tienen la edad de 44 años, el círculo vendría siendo la madre y el cuadro el papá. Nacieron en 1977, cada uno corresponde a la edad de 44 años. Naciendo Xiomara en 1998 con 24 años de edad en este momento. Wow, qué bueno. ¿Y Xiomara tiene más hermanos? No. No, le estaba preguntando a Laura. Dice que es que no veo bien. Aléjalo un poquito, aléjalo un poquito. Corre un poquitico porque, a ver. Ahí. Pues esa es toda la información que da porque están pues los otros símbolos, pero no dice la formación tal como tal. Bueno, Xiomara en este caso no tiene más hermanos, ¿cierto? Ajá. Porque si tuviera más hermanos, existieran más ramificaciones de esa unión. Aquí la relación, ¿cómo describió la relación Xiomara entre su papá y su mamá? ¿Están casados? Sí. ¿Quién dijo que sí? Ese es mi hermano. La niña dijo que sí. Bueno, a ver, Laura, dime. Profe. ¿Están casados? Si la unión, si la línea no es segmentada, ellos siguen casados. Si no hay una línea que atraviese esa línea, no están divorciadas, así que están casados. Vale, entonces ahí están casados. Correcto. Y podríamos añadirle, Xiomara, ahí si la relación íntima es positiva, pues otra línea allí que nos indique que la relación íntima es positiva. ¿Cierto? Pero creo que entendimos el ejercicio. Vamos a seguir adelante porque aquí necesitamos terminar de entender todos los protocolos para que ustedes tengan las herramientas suficientes para elaborar la propuesta final. Seguimos, chicos. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Alguna inquietud? Bueno, vamos a seguir. Entonces, seguimos con... Después que aquí va la composición familiar, la escribimos aquí, la hacemos en resumen a manera de genitograma o de genograma, como algunos le llaman, y luego pasamos por los antecedentes familiares. En los antecedentes familiares vamos a preguntar si existe algún antecedente con problemas del aprendizaje. Porque muchas veces el 56% de los casos, por decir algo, del trastorno de déficit de atención por hiperactividad, tiene que ver con su genética, tiene que ver con la predisposición genética que tiene. Por eso preguntamos esto en el momento de hacer una evaluación o una valoración de un alumno. Si decimos también, si en la familia, aquí ya no nos referimos al consultante o al evaluado, sino a su familia. Si en la familia hubo alguien con problemas de lenguaje, con problemas de comportamiento, algún trastorno desde el punto de vista mental o alguna discapacidad. El punto número 7 nos lleva a la historia escolar. Entonces, no evaluamos al consultante, no lo evaluamos en el punto en que está, sino también evaluamos también su historial y cómo ha sido su comportamiento en cuanto a promoción, en cuanto a deserción, si ha repetido o no en años anteriores. Y ya lo último, ahí sí evaluamos el aspecto número 8, evaluamos el aquí del estudiante, el aquí del evaluado. Eso tiene que ver con el ambiente para el desarrollo de las tareas escolares, su entorno físico, si el niño, cómo hace en clase, no solamente en clase, sino también en su hogar, dónde hace el niño sus tareas. Lo hace frente al televisor, lo hace en su cuarto encerrado, lo hace con ayuda de sus padres. ¿Hay acompañamiento? ¿No hay acompañamiento? ¿Cada tiene un horario de estudio o no? ¿Ok? Cuando hablamos de barrera, hablamos de las dificultades, lógicamente, o los factores de riesgo que impiden que el niño cumpla sus tareas escolares,
voy a poner una barrera. A veces la virtualidad, el niño no tenía celular, no tenía nada y no cumplía con sus tareas, pero no era porque no tenía un trastorno, sino simplemente porque no tenía una barrera. Esto nos hace descartar muchas veces cierto grado de dificultad del niño frente a sus compromisos académicos. Los facilitadores tienen que ver con quién los apoya, cómo los apoya, la relación del niño con su figuras de autoridad, en este caso el docente, su relación con el niño con sus figuras de acompañamiento, en este caso quién le acompaña en la casa, bien sea la abuela, el papá, la mamá, o su hermano mayor, etc. Y las redes de apoyo con la cual el niño cuenta. Esas redes de apoyo se extienden porque muchas veces el grupo familiar, porque hay personas que no pertenecen al grupo familiar y que ayudan al niño. Y si el niño realiza o no actividades extracurriculares. Estas actividades extracurriculares, ustedes bien las conocen, si el niño juega fútbol, si el niño hasta practica arte o pintura, etcétera, etcétera. Y aquí vamos a describir los síntomas presentes que tiene el consultante según el DSM-5. Si usted agarró y su impresión diagnóstica, lógicamente aquí no vamos a hacer un diagnóstico porque ustedes son docentes, no psicólogos ni psiquiatras, pero si nosotros vamos a aprender a emitir un criterio diagnóstico según los síntomas que tiene. Vamos a suponer que el niño tenga un trastorno específico del aprendizaje. Ustedes tienen que colocar aquí cuáles son los síntomas que usted ve según el DSM de ese trastorno específico. ¿Ok? O un trastorno de la conducta, que es lo que vamos a ver hoy en el resto, entre hoy y la próxima semana. Vamos a ver, entonces usted tiene que describir aquí los síntomas que usted evidenció, que dice el DSM y que el consultante los tiene presentes. ¿Ok? En una historia clínica, si fuera, estamos aprendiendo, si fuera, y dicho, si esto fuera un documento firme, aquí iba la firma del docente, iba la firma suya, iba la firma usted como docente, iba la firma del familiar. ¿Ok? Y ahí termina este primer protocolo. Este primer protocolo le sirve para llenar la historia clínica. Este primer protocolo, que es la entrevista familiar. Esta es una herramienta para llenar el otro, que es la entrevista. Pregunto, ¿alguna duda en cuanto a ese primer protocolo? Profe, por ejemplo, yo tengo el estudio de un niño, pero la mamá, aparte de alcohol, drogas, entonces él tiene varias enfermedades y son que se pueden notar a simple vista. De casualidad, ¿yo puedo agregar imágenes de cómo es el niño? Sí, sí. Si lo ves necesario, sí, pero en la historia clínica generalmente no van fotos. Puedes colocar, hacer una descripción del estado cognitivo, del estado de la capacidad intelectual, de la capacidad de comunicación del niño. Como estamos en un trabajo, pues puedes agregarlo, pero si no, solamente con la información que nos suministres ya es suficiente. Laura, ¿me querías decir algo? Ah, ya bajo la manito, perdón. Ah, bueno, ya. A ver, aquí hay otro aquí a ver, ¿quién más? A ver. Bueno, listo. Voy a mostrarle el segundo protocolo, chicos. Este segundo protocolo, segundo cuestionario, nos va a ayudar para hacer una especie de predicción, de 3 trastornos principales. El trastorno de la conducta, el trastorno negativista desafiante y el trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Para efectos educativos, nosotros hemos colocado los ítems del trastorno de déficit de atención en color amarillo. Los ítems que evalúa el trastorno de déficit de atención por hiperactividad en amarillo.
Los ítems que evalúa el trastorno negativista desafiante, que ya se los voy a explicar, en verde, y los ítems que evalúa el trastorno de la conducta en rojo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Usted va a marcar con una X la mejor opción que represente el comportamiento del estudiante. Eso usted lo tiene que observar. Si quiere, puede... aquí tiene que hacer un proceso de observación y si quiere se puede ayudar con el docente. Si el docente se lo permite o si usted es el docente, pues qué bueno. Entonces, van a tener en cuenta la siguiente escala de valoración. Si no está presente, no está observado, usted va a colocar la X en el 0. Si es a veces, en el 1. Si es casi siempre, en el 2. Y si es siempre, en el 3. Aquí cuando dice precisiones, eso se va a llenar única y exclusivamente cuando se marca la valoración número 2. Y ahí en precisiones se tiene que marcar, precisar en qué momentos sí y en qué momentos no. Vamos a poner un ejemplo. El niño es desobediente, entonces el niño casi siempre es desobediente, ¿verdad? Marcamos en el 2. Pero ¿en qué momentos sí? En las clases de matemática. ¿Y en qué momentos no? En las clases de interacción social. ¿Me logré explicar? Ahí se va detectando, profe, el estilo de aprendizaje, ¿podría ser? Más que el estilo de aprendizaje, estamos detectando las dificultades que el niño tiene para identificar un posible trastorno y que interfieren en el estilo de aprendizaje. Pero lo que queremos lograr, recuerde que lo que queremos identificar aquí es si el niño tiene algunos síntomas que nos puedan predecir algún trastorno de comportamiento del niño. Entonces, después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todos los verdes, vamos a sumar todos los amarillos, vamos a sumar todos los rojos. Y el que tenga mayor prevalencia es el de el mayor valor de las respuestas. El que tenga mayor prevalencia de esos tres, ese es el posible, o tenemos un posible rasgos y características que pudieran darnos e identificarnos ese trastorno. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, vamos a seguir. Si no me tienen alguna pregunta, déjenme ir aquí a ver si hay alguno en el chat. ¿Alguna pregunta? Bueno, mire. Entonces, ¿cuáles son los protocolos? En primer lugar, usted va a llenar el protocolo que vimos de entrevista familiar. Ese protocolo va a tener los insumos necesarios para usted llenar la entrevista clínica. Dentro de la entrevista clínica debe ir este test que acabamos de hacer, o este cuestionario, mejor dicho, que acabamos de mostrarle, que nos ayudan a identificar qué tipo de trastornos posibles pudieran existir. Ahora, vamos a analizar un poco lo que tiene que ver con los trastornos de la conducta, para que podamos tener un panorama un poco claro de cuando hablamos de este tipo de trastornos, a qué nos estamos refiriendo. Ya saben, para no, como para ser más específico, no voy a decir trastornos destructivos del control de impulso y de la conducta, aunque en sus informes no me vaya a poner trastorno de la conducta, me pone así, trastorno destructivo del control de impulso y la conducta, pero para efectos educativos voy a decirle trastorno de conducta, ¿ok? Porque el trastorno de conducta, fíjense ustedes que el trastorno de conducta pertenece al renglón de los trastornos destructivos del control de impulso y de la conducta. ¿Sí me expliqué? ¿O quiere que le diga entonces en un nombre largo? No, profe, así cortico está. Voy así cortico, mire. Entonces, ¿qué es un trastorno de la conducta? Bueno, un trastorno de la conducta no es otra cosa que un comportamiento que afecta la relación del sujeto
con el entorno y cómo influye ese entorno en él y cómo él influye en ese entorno. O sea, un trastorno de la conducta tiene que ver con comportamientos disruptivos, con conductas perturbadoras que afectan el sano desenvolvimiento del niño con el medio ambiente que le rodea y con las responsabilidades que tiene a su cargo. Los trastornos de la conducta tienen factores predictores, muchachos, que nosotros tenemos que validar, que nosotros tenemos que observar y que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en el momento de la valoración. Y esos trastornos y esos predictores tienen que ver con 4 cosas. En primer lugar, tiene que ver con las características del padre, que ya la hemos identificado a grandes rasgos en la entrevista clínica. Tiene que ver con las características del niño, que también las hemos medio identificado. Tiene que ver con las variables sociodemográficas, pero también tiene que ver con el ambiente donde el niño se desarrolla. Entonces, estos 4 factores predictores de la conducta nos vislumbran algunos factores de riesgo. Vamos a suponer, en el caso de las características del padre, si es un padre que ha tenido trastornos, por decir algo, depresivos, si es un padre que ha tenido problemas con el consumo, si es un padre que ha sido depresivo o ansioso, un padre que tiene disfuncionalidad familiar, un padre que tiene brinda escaso apoyo social, es un factor predictor de un posible trastorno de conducta. En el caso del niño, si el niño tiene un temperamento difícil, si el niño no tiene límites establecidos o son muy permisivos con él o son demasiado estrictos, si el niño no tiene vínculos afectivos con su figura paterna y materna, es un factor predictivo. O en el caso de las variables sociodemográficas, que la madre es muy joven y tiene que trabajar, no lo acompaña, o tan sencillo como las normas son tan permisivos que el niño tiene la oportunidad de irse donde quiera sin límites establecidos, o tan sencillo como que viven en un lugar donde los niveles de consumo de sustancias psicoactivas es muy alto. Esos son factores predictores de trastornos de conducta. Si nosotros, al hacer la valoración de un niño, vemos que estos elementos se presentan mucho, ojo, eso es una señal de alerta que nos permite a nosotros decir, ya va, estamos frente a una situación un poco delicada. Voy a compartir así rápidamente pantalla y quiero mostrarles. Profe, qué pena, eran 4, la última es 4. Y la última variable que se me olvidaba tiene que ver con el ambiente donde se desarrolla la educación del niño. Si el niño se desarrolla en un ambiente escolar donde los altos índices de violencia y de acoso escolar son altos, hay mayor probabilidad de la presencia de trastornos de conducta, ¿verdad? Si nosotros estamos frente a un ambiente sociodemográfico donde, por poner un ejemplo, donde el consumo de drogas es bastante alto y permitido y aceptado socialmente, o inclusive el consumo de alcohol, hay muchas probabilidades de presencia de trastorno, de fortalecimiento y presencia de trastorno de la conducta. Ok, chicos. Fíjense que los trastornos trastornos destructivos del control de impulso y de la conducta son básicamente son 8, pero sin embargo nosotros vamos a concentrarnos en estos 3, en los 3 primeros: el trastorno negativista desafiante, el trastorno explosivo intermitente y el trastorno de la conducta. No nos vamos a concentrar en los otros porque estos 3 son los que más se presentan en la edad que estamos mencionando, en la edad escolar y en la escuela. Generalmente estos son los que más se presentan. Como les dije anteriormente, entonces vamos a analizar estos 3: trastorno negativista desafiante, trastorno explosivo intermitente y trastorno de la conducta. A veces nosotros tenemos en el aula de clase este tipo de niños y nosotros lo que decimos, wow, este niño sí es malcriado, desobediente, no hace caso. Y no sabemos que nos estamos enfrentando a un trastorno propiamente dicho.
Entonces, es importantísimo que nosotros validemos cómo identificar un trastorno. Bueno, empecemos por el trastorno, empecemos de atrás para adelante. Empecemos con el trastorno de la conducta. En el caso del trastorno de la conducta se deben cumplir 4 grandes dimensiones. ¿Qué es el trastorno de la conducta? Bueno, en primer lugar debe existir un patrón que se repita y que se mantenga en el tiempo, donde el niño no respeta los derechos básicos de los otros, no respeta tampoco las normas sociales, lógicamente de acuerdo a su edad, pero debe existir esa presencia en el último año o en los últimos 12 meses. Pero en los últimos 12 meses deben estar presentes esos síntomas y por lo menos 3 de los 15 criterios que aparecen en el DSM-5. ¿Cuáles son esos criterios? El niño acosa es un criterio, el niño amenaza o intimida a otros es otro criterio, el niño a menudo inicia pelea es otro criterio. O sea, 3 de estos criterios que estoy leyendo deben estar presentes en los últimos 12 meses. Y estos aquí aparecen varios ítems a criterio de agresión de personas, criterio de destrucción de la propiedad, criterio del engaño, robo o incumplimiento grave de las normas. No voy a leer cada uno, tómense el tiempo, por favor, de leer específicamente cada uno de estos ítems. Pero lo que le quiero mencionar es que para poder nosotros definir que hay un trastorno de la conducta, debemos nosotros guiarnos por los criterios diagnósticos que hay para ese trastorno. ¿Ok? El trastorno ese trastorno nosotros debemos especificar si es infantil, adolescente o especificado. Esto tiene que ver con el inicio. Si el trastorno de la conducta ha mostrado los síntomas han mostrado antes de cumplir los 10 años, el niño lo venía mostrando antes de cumplir los 10 años, entonces decimos que ese trastorno de la conducta tiene inicio o se especifica que es con tipo de inicio en la infancia. Si el trastorno de la conducta, los síntomas, se manifestaron después de los 10 años, decimos que el tipo de inicio es del adolescente. Y si no hay información, decimos un trastorno de inicio no especificado. Nosotros aquí tenemos que especificar el inicio. Pero para que exista un trastorno de la conducta, tiene que cumplirse la dimensión A, la dimensión B, que dice que estos síntomas deben tener una repercusión clínicamente significativa hacia el malestar, por supuesto, afectando el área social, académica o laboral. Esos síntomas, si están presentes y afectan el área social, académica o laboral, ha cumplido el criterio B. Y si afectan, aparte de eso, debe presentarse una tercera dimensión, y es si el niño o el individuo, si la edad es de 18 años o más, y no se cumple un criterio de personalidad antisocial. En pocas palabras, si el niño tiene un diagnóstico de personalidad antisocial, pues ya no puede tener un trastorno de la conducta. También ahí se debe especificar, en ese trastorno de la conducta, se debe especificar si hay alguno de estos elementos, si hay alguno de falta de remordimiento, culpabilidad. Aquí se le explica qué tiene que ver con la falta de remordimiento o culpabilidad, si el niño es insensible o carente de empatía con las demás personas. En pocas palabras, si el niño hace algo y no le importa, ni siquiera siente dolor por lo que le ha hecho a la otra persona. Así que no solamente debemos especificar el inicio, sino también debemos especificar si están presentes estos criterios diagnósticos. Y por último, también debemos especificar en el trastorno de la conducta si es leve. Aquí se especifica la intensidad, si es leve, si es moderado o grave. Esto es referente al trastorno de la conducta. En cuanto al trastorno negativista desafiante, que es el otro trastorno, son 3. Aquí el trastorno negativista desafiante tiene que ver con
una actitud o un comportamiento de irritabilidad, de enfado, de desafío, de vengativa, y que debe estar presente por lo menos 6 meses. Esto, o sea, el trastorno de la conducta tiene que ver con un patrón persistente de poder realizar cosas, actos, comportamientos hacia la sociedad, el de la conducta. El desafiante es una actitud, como su nombre lo indica, de me opongo a las normas, y no solamente me opongo, sino también lo desafío. Y que se manifiesta por lo menos con 4 síntomas de cualquiera de las categorías que voy a mencionar a continuación. De la categoría de enfado, de la categoría de discusiones, de la categoría vengativo. Estas, aquí me falta una, voy a validar esto bien. Estas categorías tienen algunas características. Si se cumplen 4 de estas, entonces ya estamos, durante los últimos 6 meses, ya estamos frente a un trastorno negativista desafiante. Es ese niño que a usted no solamente le desobedece, sino que te desafía abiertamente y rechaza abiertamente cualquier norma, oponiéndose de manera contundente. Y generalmente este niño a menudo culpa a las demás de sus situaciones. De igual manera, este trastorno oposicionista desafiante debe afectar y debe impactar desde el punto de vista social, familiar, educativo, profesional, las diferentes áreas. Y debe especificarse si es leve, moderado o grave. Y tenemos el último trastorno, que es el trastorno explosivo intermitente. Este trastorno, pues lógicamente, es, como su nombre lo indica, con arrebatos, con impulsos de desafío o impulsos de agresividad, pero lógicamente el niño baja la intensidad, luego sube la intensidad del comportamiento, bien sea con agresión, bien sea con arrebatos o bien sea con agresión recurrente no premeditada, sube y baja. Por eso se le llama trastorno explosivo intermitente. A nivel general, esos son los 3 grandes trastornos. Yo voy a profundizar, porque ya el tiempo, yo voy a profundizar en la próxima clase. Hoy quería darles, pues, a nivel general lo de los trastornos, pero voy a profundizar en la próxima clase para detallar cada uno de ellos. La próxima clase vamos a detallar los 3 tipos de trastornos, vamos a identificarlos, vamos a poner algunos ejemplos y vamos a hacer un conversatorio, y también vamos a validar lo que tiene que ver con el test de figura humana, bien sea el de Cofif, el de Goodenough o el de Macover, porque ese test ustedes también tienen que aplicárselo a ese niño para poder entregar el informe completo. Entonces, lógicamente, este examen final es de mucha dedicación, de mucha fuerte, pero los va a formar a ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Validar el test de figura humana, y si nos da chance, validamos el test de familia. Y profundizar en los 3 trastornos que hoy les mencioné a grosso modo. Con esa información me deben entregar todos los protocolos para poder así entregar su examen final. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, o sea, en pocas palabras, el final serían 3 protocolos. No, 4. ¿4? Ok. Profe, el test de figura humana, ¿cuál es? ¿Qué documento es? No, eso yo se lo voy a explicar la próxima clase. Es más, Pero les quiero proponer algo. Perdón, Vivian, ya te doy la palabra. Les quiero proponer para que tengan más tiempo. Si ustedes quieren, yo les puedo grabar la clase del test de figura humana y el test los tres trastornos que estamos viendo hoy.
para que ustedes, y se los dejo en el campus, para que ustedes tengan ya la información y puedan adelantar un poco sobre, sobre su proyecto. O si quiere, pues lo vemos en la clase que viene y ya. Solo que si lo ven en la clase que viene, van a tener solo una semanita para entregar lo que tienen que entregar. Mientras que si yo se los grabo esta semana... Por pues favor, tráenos ese video esta semana, que pues, para agilizar esta materia, ¿no? Pues yo haría así. ¿Y qué haríamos la próxima clase? Yo creería que es mejor así. La próxima clase lo que haríamos es discutir sobre el protocolo. Si alguno tiene alguna duda, si alguno tiene alguna inquietud, lo analizamos y ya. Sí, como, ok, estamos haciendo el trabajo, ya adelantamos otra parte y en la próxima clase es como para corregir errores y ya adelantemos más rápido. Claro, pero discutimos entre todos los errores para construir el conocimiento. Sí, claro. ¿Les parece bien, chicos? Sí, profe, a mí me parece bien. Ok, listo. Vivian, ¿me vas a mencionar algo? Sí, que el test de figura humana es cuál de los documentos anexos. No está. Ok. Está solo un video, pero ese test tengo que explicárselo y tenemos que interactuar. Yo se lo voy a explicar en el video. Cómo se hace, cómo se aplica, cuáles son las normas, porque hay 3 test de figura humana, Goodenough, Coffee y Macobre. Entonces, para explicarles cada uno de ellos. Profe, para que nos haga el favor y nos regale lo que trabajamos hoy al WhatsApp, porfa. Lo que no está en el campus. No, se lo voy a poner en el campus, chicas y chicos. Gracias. Feliz noche para todas. Dime. Qué pena, otra pregunta. No, dime. Donde dice historia clínica con su protocolo sería el archivo que dice historia y sería llenarlo con el protocolo N1. Correcto. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Muchachos, yo les deseo una feliz noche. Yo sé que esta materia es muy corta para todo lo que hay que evaluar y a veces uno quisiera pues, detenerse un poco más, pero esta materia es intensiva y bueno, espero que cualquier duda me consulten, que yo estaré con todo gusto dispuesto a poder ayudarles. Gracias, profe. Un abrazo, feliz noche para todas y para todos. Gracias, profe. Hasta luego. Bien, profe.